Bueno, a continuación vamos a ver cómo se resuelve el problema número 6 del trabajo práctico número 1. El mismo dice, nos da una gráfica y nos pide que analicemos en la misma de la siguiente manera. Sobre una resistencia de 50 ohm se aplica una señal que muestra en el analizador de espectro la información de la figura. Indique los valores de tensión y frecuencia de las componentes de la señal. Como podemos ver en la gráfica, tenemos dos señales claramente demarcadas. A la primera le vamos a llamar señal número 1 y a la segunda le llamaremos señal número 2. Bien, para poder determinar el valor de frecuencia y de tensión, vamos a necesitar primero determinar la potencia. La frecuencia es fácil. Viendo la escala podemos ver que este punto está a 100 MHz y la escala es de 20 MHz por división. Por lo tanto, la señal 1 se encontrará a 100 MHz menos 20, 40, 60 MHz. Entonces, la frecuencia 1 va a ser igual a 40 MHz. De la misma manera, la frecuencia 2 será igual a 100 MHz más 20. La frecuencia 2 va a ser igual a 120 MHz. Bien, para determinar la tensión, primero deberemos determinar la potencia de la señal. ¿Cómo hacemos? La escala de este gráfico está en decibeles por división y me dice que tengo un valor de referencia de 20 dBm. Como ya sabemos, los decibeles son una unidad de ganancia, mientras que los dBm son una unidad de potencia. Bien, ¿cómo hacemos para relacionar dBm con decibeles? Para esto voy a representar un simple ejemplo de un amplificador donde yo puedo tener a la entrada una potencia de entrada. El amplificador tendrá una ganancia, ¿sí? Le llamemos solamente A, y tendremos una potencia de salida. La potencia de entrada va a estar representada en vatios y la potencia de salida también va a estar representada en vatios. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular la potencia de salida expresada en vatios? La potencia de salida expresada en vatios va a ser igual a la ganancia expresada en veces por la potencia de entrada en vatios. ¿Cómo se resolvería esto? En el dominio de los decibeles, en escalas logarítmicas, diríamos que la potencia de salida expresada en dBm va a ser igual a la potencia de entrada, también expresada en dBm, más la ganancia expresada en decibeles. ¿Por qué quiero que veamos esto? Porque quiero que quede claro que cuando yo sumo dBm más decibeles, el resultado va a estar en dBm. O lo que es lo mismo, si yo a los vatios les multiplico un valor adimensional, el resultado va a estar en vatios. Entonces, lo importante acá es que no nos confundamos y digamos que no podemos sumar magnitudes diferentes. Uno es dBm y el otro es decibeles. En este caso sí se puede porque estoy trabajando en una escala logarítmica. Y sumar estas dos magnitudes diferentes equivale a multiplicar otras dos magnitudes. dB es adimensional y dBm tendría su equivalencia en vatios. Por lo tanto, puedo sumar tranquilamente estos valores. De esta manera, la potencia 1 expresada en dBm va a ser igual a 20 dBm más 10, 20, 30, 40, 50 dB. O sea que la potencia 1 va a ser igual a 70 dBm. 20 dBm más 50 dB. ¿Qué ocurre con la potencia 2? La potencia 2, también expresada en dBm, va a ser igual a 20 dBm más 10, 20, 25 dB. Digamos que esto está a la mitad de la escala. A la mitad de la, de la división. Entonces la potencia 2 va a ser igual a 45 dBm. Ahora bien, ¿cómo podemos obtener la tensión de cada una de estas a partir de la potencia? Lo primero que tendremos que hacer es pasar estas potencias a veces. 70 dBm, ¿cuánto será en veces? Para esto vamos a hacer la siguiente tabla. Nosotros sabemos
que 0 dBm equivale a 1 milivatio. Y sabemos también que 10 dBm equivalen a 10 milivatios. 20 dBm equivalen a 100 milivatios. 30 dBm equivalen a 1000 milivatios. Perdón. 40 dBm equivaldrá a 1000 milivatios, es lo mismo que un vatio, entonces en este caso será 10 vatios. 50 dBm equivale a 100 vatios. 60 dBm equivale a 1000 vatios, o lo que es lo mismo, 1 kilovatio, y 70 dBm equivaldrá a 10 kilovatios. Entonces ya sabemos que la potencia 1 es igual a 10 kilovatios. Por otro lado, ¿cómo hacemos para calcular la potencia 2? Por supuesto que podemos hacerlo con la calculadora y calcularlo con la fórmula, que es que la potencia en dBm va a ser igual a 10 veces el logaritmo en base 10 de la potencia expresada en vatios dividida en 1 milivatio. ¿Sí? Pero si no tenemos una calculadora a mano, podemos resolverlo de esta manera más rápido. 45 dBm, ¿cómo hacemos? Tomemos la referencia de 30 dBm, ¿sí? Entonces, hagamos otra tablita, dBm, milivatios, y continuemos desde acá. Sabemos que 30 eran 1 vatio. 33 va a ser 2 vatios, perdón, esto está en vatios. Tengamos en cuenta que así como cada 10 dBm o cada 10 dB la potencia o la ganancia se multiplicaba por 10, cada 3 dBm la potencia se multiplicará por 2. Entonces 36 dBm van a ser 4 vatios, 39 dBm van a ser 8 vatios, 42 dBm van a ser 16 vatios y 45 dBm van a ser 32 vatios. Entonces ya sabemos que la potencia 2 es igual a 32 vatios. Bien, ahora sí nos pide cuánto valen las tensiones. La tensión B1 va a ser igual, despejando de la ecuación que dice que la potencia es igual a la tensión al cuadrado sobre 2 veces la resistencia de carga, tendremos que la tensión B1 va a ser igual a la raíz cuadrada de la potencia 1 por 2 veces la resistencia de carga. La resistencia de carga, como nos decía el enunciado, era de 50 ohm. Entonces esto nos va a quedar igual a 1000 voltios. La tensión 2 la calculamos de la misma manera. Y obtenemos que es igual a 56,56 voltios. Bien. Apartado B. ¿Cuál es la potencia total en dBm? Bien. Lo primero que uno pensaría es que simplemente tengo que sumar 70 dBm más 45 dBm. Pero veamos qué ocurre si yo hago eso. Así como lo analicé en el ejemplo del amplificador, si yo sumara dBm con dBm, ¿qué estaría ocurriendo en el dominio lineal? Si yo sumo dBm con dBm, cuando yo lo analice en el dominio lineal, sería análogo a estar multiplicando vatios con vatios. Lo escribamos. Si yo dijera que la potencia total en dBm es igual a la potencia 1 en dBm más la potencia 2 en dBm, esto sería lo mismo que decir que la potencia total en vatios es igual a la potencia 1 en vatios más la potencia 2 en vatios. Como pueden ver, no se olviden que cuando paso de una base logarítmica a una base lineal, la suma se convierte en una multiplicación y viceversa. Justamente por esto es que utilizamos el logaritmo o los decibeles y dBms para manejarnos con potencias y ganancias. Bien, como pueden ver, si esto fuera un signo por, esta igualdad
no se puede cumplir, porque esto debería estar en vatios al cuadrado. Vatios por vatios sería vatios al cuadrado, una unidad que no existe. Entonces acá resulta evidente que esto no se puede hacer porque en este dominio incumpliría con las unidades. Entonces, ¿cómo se calcula la verdadera potencia total? Tenemos que calcularla en vatios. La potencia total expresada en vatios va a ser igual a la potencia P1 en vatios más la potencia 2 en vatios. Ahora sí, la potencia total va a ser igual a 10.032 vatios. Y en este caso sí tendremos que utilizar la ecuación para poder calcular cuánto vale la potencia total en dBm, que es igual a 70,013 dBm. Bien. Nos falta un solo apartado que nos pregunta, voy a correr un poco la hoja, perdón. Nos dice, si a esta señal se le suma una señal de ruido blanco de 3 dBm, ¿cuál es la relación señal-ruido de la señal compuesta? Bien, la relación señal-ruido está definida como una relación entre la cantidad de señal y la cantidad de ruido que posee una señal compuesta. Entonces, la relación señal-ruido, potencia de señal sobre potencia de ruido, podría calcularla en veces o en dBm. Dado que tengo la potencia en dBm y la potencia de ruido también me fue dada en dBm, lo voy a hacer directamente en la escala de dBm. Entonces, la relación señal-ruido en decibeles va a ser igual a la potencia de señal expresada en dBm, que en nuestro caso sería la potencia total, menos la potencia de ruido expresada en dBm. Tengan en cuenta que lo que acá era una división, una relación, al pasarlo a decibeles se convirtió en una resta. Entonces, la relación señal-ruido en dB, va a ser igual a la potencia señal en dBm menos la potencia de ruido en dBm. Fíjense que es importante tener en cuenta que la unidad resultante va a ser decibeles. ¿Por qué? Cuando yo resto dBm menos dBm, es como si yo estuviera dividiendo vatios con vatios. Y cuando yo divido vatios con vatios, el resultado es adimensional. Y los dB representaban una ganancia adimensional. Entonces, ahora sí vamos a decir que la relación señal-ruido expresada en decibeles va a ser igual a 70,013 menos 3. Y el resultado va a ser igual a 67,013 decibeles. Bien, con eso queda resuelto todo el problema.